Bienvenidos tutores. Vamos a hacer el proceso de legalización completo de agenda. Este proceso de legalización cumple con dos condiciones y es que el cronograma se haya desarrollado en los mismos días y dos, en las mismas horas que se planeó dentro del proceso de la agenda. Hago esta claridad porque vamos a tener otros dos tutoriales que van a ilustrar qué pasa cuando debo editar mi agenda planeada porque no se desarrolló en los días previstos ni en los horarios previstos y qué pasa cuando no desarrollo la agenda y la debo anular, pero esta es solo una legalización cuando todo se dio en los horarios y fechas establecidas. ¿Listo? Como pudieron ver, el primer paso es ingresar a CIPTA con su usuario de cédula y con su contraseña. Para desarrollar el proceso de legalización, debo tener dos condiciones. Uno, que mi agenda esté en actividad número 3, es decir, que esté aprobada por el formador logístico a cargo, en este caso por mí, y que aparezca pendiente y no anulada. Si aparece en estado 2 o aparece en estado anulado, la agenda no se puede legalizar. Aquí cumplimos con las dos condiciones. Para legalizar, simplemente doy clic sobre el número de la agenda para poder desarrollar el proceso de legalización. Recuerden que esta agenda se dio en los días, fechas, me refiero en las fechas, perdón, y horarios previstos para tal fin. Vamos a legalizar una agenda que se desarrolló el 31 de enero. Recuerden que debo tener mis 4 documentos en orden para poder legalizar. Ya les voy a recordar cuáles son los 4. ¿Cómo inicia el proceso de legalización? El proceso de legalización inicia dando clic en agregar comentario. Aquí ustedes pueden leer el comentario que yo les hago, donde digo que se autoriza la agenda porque corresponde con el cronograma, pero además autorizo la pernoctación. Doy clic entonces en agregar comentario. Para iniciar, debo escribir un comentario con el fin de lograr que pueda pasar la legalización. Si no escriben el comentario, no les va a legalizar la agenda una vez terminen el proceso y le den guardar. Entonces, se legaliza agenda del día 31 de enero con autorización de pernoctación de una noche. ¿Listo? Debemos tener siempre resaltar que la llegada de ustedes es un día antes o como se haya autorizado la pernoctación para que se le insista al validador que no es un asunto eventual o una equivocación de fechas. Ese comentario siempre hay que repetirlo. Una vez hago el comentario, me voy a las fechas que tengo aquí. Efectivamente llegó el 30 de enero, como lo digo acá en este comentario, como si fuera una tutora, en este caso cada uno de ustedes, y los eventos se desarrollaron el día 31 de enero, tal como Claudia lo puso en su proceso, y es que efectivamente la agenda se iba a desarrollar el 31 de enero y el 31 de enero salía. Efectivamente, la visita la realicé, entonces ahí no tengo que editar nada. Inicio mi edición en las actividades realizadas durante la visita. ¿Qué fue lo que hice? Fui a hacer mandalas, ¿cierto? Entonces selecciono el ciclo 0 de media y selecciono el protocolo correspondiente con mandalas. ¿Qué fue ciclo 1? Y fui a hacer un protocolo de un acompañamiento. Selecciono acompañamiento o selecciono acompañamiento y realimentación. O en una semana muy eventual, vamos a poner un caso así super sui generis, hice acompañamiento, hice realimentación e hice formación del 1.2. A lo que voy con este comentario es que debo agregar cuántas actividades haya desarrollado en la agenda. ¿Y con qué deben coincidir? Pues con las actividades efectivas que agendé. En este caso, recuerden que la agenda no presentó cambios. Ya en el otro tutorial veremos qué pasa cuando presenta cambios. Una vez selecciono el ciclo y el tipo de acompañamiento y lo que desarrollé, le doy guardar actividad de la visita y aceptar. Listo. Ahí ya guardamos la actividad de la visita.
Luego me voy a transporte, legalización de transporte. Número de soporte, le doy número 1. Es un número aleatorio, no importa cuál ponga, pero pues lo ideal es poner número 1. Y describo en este comentario las rutas o el trayecto que nosotros seguimos para el desarrollo de la agenda. Entonces, transporte Alejandría, Sonsón, Alejandría. Recuerden que nosotros no hacemos el par en Medellín. Voy a poner otro ejemplo. Milena viaja a Caucasia, Andes, Caucasia. Es decir, ponemos el trayecto como va. Acá en lugar de transporte, por favor, poner trayecto, qué pena, ahí me equivoqué, para que el validador sepa que ese es el proyecto de la moda que ustedes les validaron. Listo. En valor, mucho ojo porque debo sumar el valor de ambos trayectos. En el caso de Claudia, Claudia tenía aprobado por trayecto una moda de 40.000 pesos. Quiere decir que si hizo un trayecto de ida a Alejandría Sonsón y un trayecto de regreso Sonsón Alejandría, serían ¿cuánto? 80.000 pesos. Y eso es lo que pongo en el valor, es decir, suma el trayecto de ida y el trayecto de regreso. Recuerde que debe ser estrictamente el valor de la moda. No puedo escribir otro valor distinto. Y en concepto, elijo bus intermunicipal, ¿sí? Es muy importante que las personas que tienen vehículo propio y que están autorizados por mí para ir en vehículo propio y no vamos a adjuntar los tiquetes, eh, yo debo siempre autorizar con la carta que ustedes me envían, porque SIPTA tiene esa carta y con esa carta es que permiten hacer la legalización cuando vamos en transporte particular. Una vez hago esta legalización de transporte, le doy guardar dato de legalización y aceptar. Listo. Bajo y para iniciar el proceso de los docentes acompañados, todos y cada uno de ustedes deben hacer el registro del docente nuevo. En el caso de Claudia, la docente ya está registrada, pero voy a abrir la ventana para que vean cómo se registra un docente. Con con el registro de docente participante, que es la asistencia que ustedes guardan en en sus soportes, yo consigo todos los datos de mi docente y con estos datos es que logro registrarla acá. Entonces pongo el número de cédula que está en ese soporte, en este de asistencia. Pongo el primer apellido, el primer nombre, el segundo nombre, sus apellidos. En rol del participante pongo docente establecimiento. Si a mi formación fueron directivos docentes en estas primeras formaciones, los debo registrar y también los debo agregar. Y en la sede en la que laboran. Cuando ustedes registran el docente, solo lo van a hacer una vez en esa primera agenda que vamos a legalizar. Luego, simplemente selecciono de docentes participantes, pero les estoy mostrando el proceso dado que a todos les va a tocar y es registrar los docentes participantes. Entonces, aclaro, en los primeros encuentros a quienes les fueron rectores también los deben registrar y en adelante van a seleccionar del docente existente. Entonces, supongamos que terminé de consignar los datos más el correo electrónico. Me voy para el ciclo de media, selecciono el número de acompañamientos, cuántos acompañamientos haya hecho por esta semana, en este caso con esta profe hicimos un acompañamiento, defino los grados de la docente y defino el área de la docente. Esto cuando vamos a registrar un docente nuevo, listo. Todos van a registrar en su primera legalización del docente, posteriormente. Después de la legalización de la primera agenda, no vamos a tener que repetir este proceso de registrar docente nuevo, sino que le damos en seleccionar docente existente, que en este caso es el docente acompañado Rocío, y con ella es que vamos a desarrollar la legalización, porque ella está registradita. Cuando la vayamos a seleccionar, ella nos va a aparecer en este listado desplegable en adelante. Listo. Pero aquí ya está legalizadita Rocío.
Vamos a hacer vamos a adjuntar entonces, yo ya guardé que este fue el registro de docentes participantes, entonces le doy guardar, le doy aceptar y ya estaría mi docente participante guardada, que es Rocío. Bien, si la registré como nueva, bien, si la selecciono, miren que aquí ya me va a aparecer todos estos docentes de la normal están. Entonces yo ya veo acá mi docente y ya sé que ella me va a seguir apareciendo y la voy a poder seguir adicionando. Si ven que ella me aparece y me aparece con todos sus datos y le cuento sus acompañamientos semanales. Por acompañamiento vamos a entender las tres cosas: formación, acompañamiento y realimentación, los grados y la sede en la que labora, que es la Escuela Normal Superior. Ella ya está aquí guardadita, no debo hacerlo nuevamente. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí se viene el proceso de adjuntar los docentes. Si me aparece aquí. Si no me aparece aquí, quiere decir que no los adjunté debidamente. Listo. Una vez guardé el registro de docentes, me voy a adjuntar los documentos en PDF. Ojo, si tengo dos asistencias, las debo unir en un solo archivo. Si tengo el informe en PDF en un formato y las firmas por el otro lado, los debo unir en un solo archivo. Todo lo que me admite ZIP es en un solo archivo, porque miren que tengo un solo campo para adjuntar. Ahora adjunto mis soportes. Adjunto cuál, el certificado de cumplimiento. Todos sabemos cuál es el que firma el rector, donde certifica las fechas en las que estoy. En este caso, acá lo tengo perfectamente identificado, certificado de cumplimiento, y le doy a abrir. Luego me piden el certificado de docentes acompañados, que es lo mismo que el registro de asistencia o el registro de docentes participantes, lo agrego. Luego el formato o legalización de transporte, que es el que tengo acá. En ese certificado o formato de transporte es el que firman ustedes. Los tiquetes los tengo yo, y CIPTA tiene validación con los tiquetes conmigo o con las cartas en caso de que estén autorizados. Le doy a abrir, legalizo, pues adjunto, perdón, y el informe. El informe ya está con las firmas adjuntas. Le doy a abrir. ¿Y qué pasa? Simplemente le doy guardar y aceptar. Una vez le doy legalizar, a mí que soy su formadora, me va a llegar un correo de confirmación en donde me van a decir que usted legalizó, y luego entonces me van a llegar todas las legalizaciones de ustedes, y aquí ya quedó comentario agregado. Quiere decir que ya desarrollamos el proceso de legalización y que por ende pues ya está la agenda legalizada. Justo en ese momento, ¿qué pasa? A mí me llega este correo electrónico donde dice: se agregó un comentario, que quiere decir que Claudia ya hizo el proceso de legalización y que yo lo debo verificar para que pase a validadores. Eso es todo para legalizaciones de agendas que salen bien y que no hay que hacerles ningún cambio. En un rato les comparto los otros dos tutoriales.